En las colecciones de historia natural del Museo Nacional de Costa Rica se preserva una gran riqueza de ejemplares pertenecientes a más de 20.000 especies de insectos y a más de 2.700.000 ejemplares. Para poder llevar a cabo la gran tarea de preservar esta colección, es necesario aprender algunos conceptos básicos de manejo de colecciones. Iniciemos con las variables ambientales que debe haber en los depósitos. La temperatura del depósito no debe exceder los 20 grados centígrados, de manera que se evite tener un ambiente propicio para plagas y patógenos que pueden deteriorar la colección. Por esta misma razón, la humedad debe encontrarse en un rango de 40 a 60% de humedad relativa. Hay diferentes tipos de colección según el medio y preparación que se utilice. La colección húmeda consiste en frascos que conservan ejemplares en un medio líquido, generalmente alcohol. Dentro de los cuidados que se debe tener para este tipo de conservación es que los frascos no deben tener burbujas de aire, puesto que el movimiento de estas puede provocar daños en los ejemplares. Otro cuidado que se debe tener es que el alcohol debe cambiarse periódicamente. También hay que tomar en cuenta que la concentración del alcohol debe ser aproximadamente del 70% en caso de preservar ejemplares y un 95% en caso de preservar tejidos y el material genético. Algunos grupos se conservan casi exclusivamente en colecciones húmedas, como los arácnidos, los ácaros, larvas de insectos, entre otros. Un grupo que presenta un método particular de preservarse es el de las libélulas. Estas se preparan primeramente sumergiéndolas en acetona. Luego se insertan en sobres que consisten en una tarjeta donde se anota toda la información y la cual se coloca dentro de una bolsa plástica transparente. Las láminas fijas contienen ejemplares o estructuras que conllevan un proceso más elaborado de preparación, usualmente con varios reactivos involucrados. En estas se puede preservar genitalias, las cuales son sumamente importantes para identificar las especies de muchos grupos taxonómicos, debido a un proceso de evolución llamado selección sexual. Sin embargo, no siempre se debe montar las genitalias en lámina fija. Hay muchos otros grupos a los cuales se les adjuntan estas estructuras en el propio montaje del ejemplar. Para montar en alfiler, primero debemos entender que hay alfileres de dos colores. Los alfileres plateados son inoxidables, por lo que se garantiza que van a perdurar mayor cantidad de tiempo, mientras que los alfileres negros simplemente se utilizan para fijar estructuras en el proceso de montar un ejemplar. Por lo tanto, es importante siempre clavar los ejemplares con alfileres plateados. Existen diferentes grosores de alfiler que se ajustan a los diferentes tamaños de ejemplares que se pueden montar. El alfiler con el número 0 es el más delgado. Es para montar ejemplares pequeños que todavía pueden ser atravesados. Luego hay alfileres que aumentan su grosor de manera proporcional al número que los determina. El alfiler número 7 es particularmente grueso y largo y se utiliza para insectos de gran volumen. Los insectos tienen simetría bilateral, es decir que presentan las mismas estructuras a la izquierda que a la derecha. Por lo tanto, para garantizar que siempre haya por lo menos un lado completo para observar, el alfiler se debe clavar a un lado del ejemplar. Si el alfiler se clava en el centro del insecto, se corre el riesgo de dañar una estructura que no tiene ninguna réplica dentro del mismo organismo. Y hay estructuras que se encuentran justamente en la línea central que son fundamentales para la identificación de algunos grupos. La estructura en la que se clava el alfiler va a variar según el grupo que se esté trabajando. Iniciemos con el proceso de montar ejemplares en alfiler. Vamos a empezar con ejemplares relativamente grandes.
se debe clavar el ejemplar de manera que quede completamente perpendicular al alfiler, con una distancia de la cabeza del alfiler al ejemplar de aproximadamente 7 milímetros. El ejemplar no debe quedar inclinado en ninguno de los planos. Tómese su tiempo ubicando bien el insecto en el alfiler, de manera que no quede muy alto ni muy bajo. Debe haber espacio suficiente para poder agarrar el alfiler sin perjudicar el ejemplar. Una vez que el insecto esté bien clavado, procedemos a ubicarlo en una superficie donde se pueda acomodar las estructuras utilizando más alfileres. Es aquí donde los alfileres negros son útiles, pero se pueden utilizar alfileres caseros igualmente. Una vez que el ejemplar esté bien montado, lo llevamos a la secadora, la cual consiste básicamente en una caja que contiene un bombillo que se calienta. El tiempo de secado dependerá del tamaño del ejemplar, de manera que insectos grandes requerirán mayor cantidad de tiempo para secarse, incluso meses en el caso de los más grandes. Muchos insectos son sumamente pequeños para atravesar con un alfiler. En estos casos se utilizan estructuras externas, las cuales consisten en triángulos o rectángulos pequeños hechos de papel grueso como opalina. Para realizar este tipo de montaje simplemente se clava el triángulo con el alfiler. Se coloca una gota de goma en la punta de este. Luego se coloca el ejemplar adhiriéndolo al triángulo por un costado, nunca por debajo. El método estándar indica que el ejemplar debe de ir en la dirección de cabeza hacia la izquierda si se ve desde el costado. Desde la vista superior se debe de tomar en cuenta que por lo menos la mitad del eje bilateral debe de quedar completamente expuesto. Hablemos del montaje de mariposas. Las mariposas al recolectarse se insertan en sobres que están hechos de un papel sedoso, de manera que las escamas de estos ejemplares no se adhieran al papel. En ejemplares que son tan viejos como en este caso, es necesario procesarlos para suavizar sus articulaciones. Para esto se les inyecta agua hirviendo. Las mariposas no suelen identificarse con estructuras en su tórax, por lo que no es tan importante atravesar el alfiler a un costado. Luego de montada en el alfiler, se coloca en estas estructuras de madera llamadas expansores, donde el cuerpo va en la ranura del medio. Las alas se aplastan contra la madera utilizando papel encerado y fijando con alfileres. De manera cuidadosa, se utiliza un alfiler para arrastrar el ala anterior desde la vena principal hasta que la parte posterior del ala se encuentre en un ángulo de 90 grados. En el proceso se utilizan alfileres negros para mantener las alas en su lugar. Se hace el mismo proceso con las alas posteriores. Ahora bien, una vez montados los ejemplares, se debe de adicionar la información respectiva al evento de recolecta. Dicha información se dispone en la etiqueta de la siguiente manera. Se indica el país, el lugar, el cual en nuestro caso brindamos la provincia, cantón y distrito. Luego se agrega la elevación del sitio, la fecha, el nombre del recolector,
El método recolecta las coordenadas y en caso de existir un consecutivo de números de evento de recolecta, se agrega al final para mayor accesibilidad a la información. Ahora bien, observemos un ejemplo de etiqueta. Note que en la fecha el mes se indica en números romanos, de manera que se pueda diferenciar como tal sin importar el formato de fecha que la persona interesada maneje. Por último, la base de datos es crucial en facilitar la accesibilidad de la información. Specify es un sistema que ha sido diseñado específicamente para colecciones biológicas. Aquí permite ingresar información de identificación, todo lo relacionado al evento de recolecta y la localidad, hasta el responsable de preparar el ejemplar. También cuenta con un sistema de búsqueda de información bastante completo que permite filtrar la información por cualquier rubro.